Empecemos y ahorita que, ahorita que vayamos al Kahoot nos cuentas la noticia, Katy. ¿Listo? Sí, los chismes de Katy siempre son bien buenos. Perfecto, entonces. Primera pregunta del ITFES. A ver. Entonces, fíjense, aunque están marcadas, siempre hay que saber el por qué. O sea, esto es lo que les va a permitir llegar al máximo nivel en septiembre. O sea, yo aquí les doy, aquí está la respuesta marcada, pero eso no sirve de nada. Grábense eso. Saber si es la A, la B, la C o la D, eso no les va a servir para nada. Lo que sí les va a servir es saber por qué es la D. ¿Listo? ¿Por qué es la D y por qué no son las anteriores? Eso es lo que les va a permitir llegar al máximo nivel. ¿Ok? Entonces, si algún profesor en su pre-ITFES o en su colegio viene diciéndoles, mira, vamos a estudiar ITFES, la respuesta de esa es la D. Profe, ¿pero por qué es la D? No, pues porque yo lo digo. Eso no les va a servir, ¿ok? Siempre que vayan a estudiar ITFES, ya sea en su pre-ITFES o ya sea en su colegio, siempre exijan eso, que les digan el por qué. ¿Vale? Siempre, absolutamente siempre, porque saber si es la D sin saber el por qué, eso es, están en las mismas, ¿sí? No están haciendo nada, están leyendo, están leyendo pero no están mejorando, ¿vale? Entonces sí, siempre, absolutamente siempre pidan un argumento, ¿ok? Un argumento que los convenza de que sí es la D, ¿vale? Entonces dice la primera, para el conjunto de números reales B1, B2, B3 y B4, donde B1 es menor que B2 y B2 es menor que B3 y B3 a su vez es menor que B4. Entonces, ¿se acuerdan de lo que les dije? Del lado que esté cerrado, ese es el menor. ¿Ok? Y del lado que está abierto, o sea, que tiene, como tiene la mayor distancia de apertura, ese es el mayor. ¿Vale? Entonces, fíjense que es bueno para no confundirse. Bien. Entonces, por eso se le así. B1 es menor que B2 y B2 a su vez es menor que B3. O sea, están ordenados de menor a mayor. ¿Listo? De menor a mayor. Es exactamente lo mismo. Están ordenados de menor a mayor. Entonces dice, se halla la mediana M. La mediana M. Chicos, un consejo. Yo sé que cuando ustedes le colocan letras y empiezan a colocarles y empiezan a colocar este tipo de cosas, B, M, A, X, se pone complejo, ¿verdad? Se pone complejo, pues, porque, ajá, uno está acostumbrado con números. Pero no se preocupen. Siempre que vean unas letras, son los números que sean, ¿vale? Los números que sean. Entonces, no se dejen asustar por las letras. ¿Ok? Si ustedes le dicen, la mediana es M, bueno, imagínense que ese M es cualquier número, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, el número que sea. ¿Listo? Eso es M, un número cualquiera. ¿Vale? No se dejen, pues, afectar por eso. No se dejen arruinar su salud mental. Bien. Es una variable, sí. Cualquier número. Bien. A ver, dice, aquí habían dicho que algo. Profe, ¿me va a tocar salir de clase? Ok. Yo recuerdo como, ah, me acordé, eso me salió. ¿Eso te salió? Bueno, pues aquí parece que alguien lo hizo y pues les apareció esta pregunta. Entonces, fíjense que sí, estas preguntas aparecen. Bien. Entonces, vale la pena hacer esto. Bien. Entonces, la mediana M. Entonces, toca saber qué es la mediana. Ok. Porque ese viene siendo como el tema que le están preguntando aquí. Y esa es una habilidad bastante buena, como luego de que uno hace muchas preguntas, luego de que uno estudia mucho, ya uno sabe cuál es el tema que le están preguntando a uno. Y eso es bueno saberlo. Aquí el tema obviamente es mediana, entonces tú inmediatamente debes recordar qué es la mediana. Bien. Y la mediana es el valor del medio. Eso es todo. Mediana es el valor del medio. Bien. Ahorita lo repasamos, ¿vale? Ahorita lo repasamos. Sí, sí,
Sí, eso lo voy a explicar porque en esta prueba aparecieron varias preguntas de estadística, entonces lo vamos a recordar porque yo me acuerdo que sí se los expliqué, pero obviamente hay que repasarlo a medida pues, que uno avanza. Todos estos temas hay que repasarlo para que no se olviden. Bien. Entonces, ¿cuál de las siguientes características tiene los elementos de este conjunto respecto a M? O sea, respecto a la mediana, ¿qué característica tiene pues esos números? Entonces, dice la A, cada elemento del conjunto es mayor o igual que M. Bien. ¿Es mayor o igual que M? No. No puede ser porque si hay un valor en el medio, hay valores que son mayores y valores que son menores, ¿verdad? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 5. Bien. La mediana es el valor central, es la mediana. Siempre que habla de mediana es el valor central. Entonces aquí la mediana es 3. ¿Por qué 3? Porque es el que está en el medio. ¿Vale? Fíjense que hacia la izquierda hay 2 números y hacia la derecha también hay 2 números. O sea, está simétrico. Ese es el del medio. ¿Vale? Eso no tiene más nada. No tiene fórmula, no tiene más nada. Solamente eso de que el que esté en el medio. Entonces, como este es el valor que está en el medio, fíjense que hay valores que estos números son mayores. Estos son mayores y estos son menores. Menores que la mediana. ¿Vale? Y cuando es impar, se toman los dos del medio. ¿Ya? ¿Listo? Por ejemplo, con 4 es impar. Fíjense que no hay un valor en el centro como tal. Entonces se toman los dos que estén en el medio. Bien. Y se les saca promedio, ¿vale? Se les puede sacar un promedio, pero dejémoslo así. Se toman los dos del medio. Y ya. Fíjate que ahora sí quedó la mediana. Bien. Sí, se sacamos promedio, lo que dice Winter. ¿Vale? Entonces fíjense que es lo mismo. Va a quedar, estos números son mayor, este número es mayor y este es menor. Menor que la mediana. ¿Vale? Y la A dice que cada elemento va a ser mayor o igual y no. Porque también hay números que van a ser menores. Los que estén a la izquierda van a ser menores. Los que estén a la derecha van a ser mayores. ¿Vale? Entonces, por eso es que la A no es. ¿Listo? Por eso es que la A no es. Entonces, fíjense que esta pregunta se hace muy fácil cuando uno le agrega números. Cuando ustedes tengan letras, pues si lo quieren ver más fácil, pónganle números. O sea, si a ustedes se les dificulta mucho analizarlo con letras, pónganle números. Obviamente, si hay una condición, hay que seguirla. Aquí la única condición es que B1 sea menor que B2 y así, o sea, que estén en orden. Esa es la única condición que les dice aquí. Que vaya de orden ascendente, de menor a mayor. Y ya, o sea, con esa condición ya ustedes pueden escoger cualquier número. ¿Listo? Los números que ustedes quieran, pero que cumplan con esa condición, que vayan de menor a mayor. En el caso de que no les coloquen condiciones, pues ahí sí pueden ser los números que ustedes quieran. El que se les dé la gana. Sin importar si es de menor a mayor o no. Pero sí. Ese es el truquito cuando tengan letras. Colóquenle números. Y ya, los números. Vale. Y obviamente, siempre es bueno escoger números fáciles. Porque yo podría escoger 1000, 1001, 1002, 1003 y 1004, pero obviamente pues, eso es impráctico. Cuando vayan a agregarle letras a los números, al revés, cuando vayan a agregarle números a las letras, siempre procuren escoger números fáciles de analizar por conveniencia. ¿Ok? Porque si se puede cualquiera, bueno, yo voy a escoger los fáciles, no me voy a ir con los difíciles. ¿Vale? No vas a escoger 1,001, 1,002, porque obviamente es impráctico. Pueden ser los números que sea,
pero uno por conveniencia escoge los fáciles. Bien, entonces ese es un truco para que su salud mental no se vea afectada por las letras en matemáticas. Bien. Entonces, miren lo que dice la B. Cada elemento es menor o igual. Y no, también se descarta porque, como dice, como está en el ejemplo, hay no, cuando yo escojo la mediana, me van a quedar números mayores y números menores, porque la mediana está en el centro. Entonces van a haber números que están a la izquierda y números que están a la derecha. Bien. Así es, bello damo. Ok. Entonces sí. Para poner las medianas tiene que colocar el orden sí. Siempre. ¿Vale? Siempre que, eso es lo único, ¿vale? Eso es lo único que hay que tener en cuenta antes de sacar la mediana. Siempre deben estar en orden y eso es lo que dice esto. Eso justamente, eso es lo que dice, significa esto de B1 menor que B2 y luego menor que B3 y luego menor que B4. Es exactamente lo mismo. De que deben estar en orden, de menor a mayor, siempre. ¿Listo? Si no organizan los datos, no pueden sacar la mediana. Bueno, sí la pueden, pero les va a quedar mal. Se van a equivocar. ¿Ok? El profesor haciendo promoción, escaneando con camis. No, esto no lo hice yo. Esto a mí me lo pasaron. ¿Listo? Entonces sí. Pero sí, ojalá me pagaran por eso. En fin. Entonces, las B tampoco puede ser. Porque dice que van a quedar números menores o igual. Y no. ¿Listo? O sea, si hay números menores, pero también mayores. Entonces, se descarta por la misma razón que la A. ¿Y cómo hacen para pasarle eso? Pues truquitos. O sea, ya yo estoy dando clases IFES desde que empezó la pandemia, pues ya uno coge contactos. Entonces sí, cuando uno está metido en este cuento del IFES, pues uno aprende cositas. ¿Bien? Y uno hace contactos y uno pues... No, mentira, solamente que pues como tenía estudiantes que hicieron la prueba en marzo, bueno, ellos siempre pues me colaboran con eso, ¿vale? Es como que una forma, ellos lo ven como que una forma de agradecerme y pues yo obviamente valoro mucho eso. Bien. Traficando ITFES. Ey, sí, chicos, ya sabes, esto que quede entre nosotros, ¿ok? Que quede entre nosotros porque me toman el pre-ITFES como, como se... Porque el ITFES no gusta de los pre-ITFES, no sé si lo sabían. ¿Ok? El ITFES no le gustan los grupos de pre-ITFES. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Sí. Y bueno, dice la C. La cantidad de elementos del conjunto menores que M es diferente que la cantidad de elementos mayores que M. Uy, ya. Esta, la opción C parece confusa, pero analícenla detalladamente. O sea, parte por parte. Dice, la cantidad de elementos del conjunto menores que M, o sea, los números que son menores que la mediana, es diferente que la cantidad de elementos mayores que M. Vale. Lo que dice la C es lo siguiente. O sea, pasando de letras a números, lo que dice la C es lo siguiente. Aquí tengo mi mediana. Bueno, aquí tengo 1, 2, 3. Aquí está el 4, 5, 6. Entonces, lo que dice la C es lo siguiente. Que si esta es mi mediana, ¿vale? La cantidad de números menores. Fíjate, aquí hay 3 números menores. Es diferente que la cantidad de números mayores. En este caso, pues en este ejemplo, hay 2 que son mayores. Y eso es incorrecto porque la mediana es el valor central. ¿Listo? La mediana es el valor central y si está en el medio, la cantidad de números mayores y menores debe ser igual. Porque fíjense, esto no está en el centro. ¿Listo? Esto no está en el centro. Esta no es la mediana. Así no se saca la mediana. Si yo tengo números diferentes de lado y lado, eso no es la mediana. Está mal sacada la mediana. ¿Listo?
Porque la característica de la mediana es que sea el valor central, y si está en el centro, quiere decir que pues es simétrico de lado y lado. Si no es simétrico, o sea, si la cantidad de la izquierda es diferente a la derecha, pues no es la mediana, no está centrado. Está disparejo. Bien. La mediana no se divide entre dos ni nada por el estilo. Sí, o sea, eso cuando tienes muchos números, sí, se puede usar pues dividiendo entre dos, pero pues es mejor sacarla así, ¿ok? Es mejor sacarla así. Como solamente que es el valor central, ¿vale? Porque a veces se divide entre dos y es muy confuso. Bien, es mejor como que aprendérselo así, sin fórmulas. Listo, sin fórmulas para que el día de la prueba real no se les olvide la fórmula, porque toda esa fórmula se olvida. ¿Vale? Entonces sí. Por eso es que la C no puede ser, porque si la cantidad de lado y lado es diferente, entonces no está centrado, no está en el centro. Y la mediana es el valor central. Bien, entonces vayan teniendo eso en cuenta. Y ya queda la C, queda la D, dice, la cantidad de elementos del conjunto menores que M es igual a la cantidad de elementos mayores. Y sí, eso es, claro. Porque si está en el centro, miren lo que pasa. Bueno, voy a colocar uno aquí, uno aquí de más para que sea fácil. Si está en el centro, fíjense que de lado y lado siempre me deben quedar la misma cantidad de elementos. De este lado hay 3 elementos y de este lado hay 3. Entonces está centrado. Está bien sacada la mediana. Esa es como la forma más fácil de identificar la mediana. Contar los números que hay de lado y lado. ¿Listo? Con tal de que queden iguales. Bien. La mediana. Si la media es muy distinto, ¿vale? Eso es algo que es Sí, la media es otra cosa, ¿vale? Que se usa mucho para confundirlos. Entonces ya saben, mediana. Grábense esto. Mediana es valor central. Bien, siempre que les hablen de mediana, piensen en el valor que está en el centro. ¿Listo? Siempre. La media es otra cosa. La media es el promedio. ¿Ok? La media es el promedio. Así como cuando ustedes sacan el promedio de sus notas, que suman y dividen entre el número de notas. Esa es la media, el promedio. Entonces, por nada del mundo no se vayan a dejar confundir, porque si les dicen mediana, no es que van a sacar el promedio. Entonces, mucha gente se confunde con eso por los nombres, pero hay que tenerlos muy, pero muy claro. Bien. Y por último, que es la que preguntan, es la moda, que esta es la más fácil. La moda es, la moda es el valor que más se repite. El valor que más se repite, así como cuando está de moda, alguna ropa. Quiere decir que se repite mucho, o sea, mucha gente la está usando, entonces se repite mucho. Eso es la moda. Estas son las 3 que pregunta el ICFES. Entonces, deben tenerlo muy, pero muy en cuenta. ¿Vale? Por ejemplo, ahora lo que se está repitiendo mucho es el chisme este de Will Smith que cacheteó a Chris Rock. Entonces, o sea, los memes se repiten tanto, bueno, eso está de moda. ¿Listo? Entonces, estas son las 3 cosas. No las vayan a confundir porque esto es lo que le van a preguntar. Mediana, valor central. Media, promedio. Y moda, el valor que más se repite. Bien. Cule cacheta. Sí. Ok. Entonces, vale, tómenle captura a esto porque esto es lo que los va a salvar. Tener esta información clara es lo que les va a salvar el día de la prueba ITFES. ¿Listo? O sea, el IFES no les va a preguntar fórmulas, el IFES les va a preguntar es que tengan claro estos 3 conceptos, el concepto, ¿vale? Esto es lo que les va a servir el día de la prueba ITFES. El tener claro estos conceptos y no dejarse confundir. Bien. Siguiente, pues.
La siguiente que también es de lo mismo. La siguiente creo que también es sobre mediana, moda y todo esto. Entonces, fíjense, esto lo preguntan, sí o sí lo preguntan. Lo que les acabé de explicar es un tema seguro en el ICFES. Vale, entonces dice la 2. Una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de calzado necesita priorizar la fabricación de ciertas tallas de calzado para incrementar sus ventas. Entonces, consejo, chicos. Consejo para los que les cuesta entender la situación, porque eso es lo difícil. Lo difícil del IFES es entender las situaciones. Entonces, lo que yo suelo hacer es que yo voy leyendo, entonces, y me voy imaginando eso que leo. Aquí me están diciendo, una empresa quiere priorizarse la fabricación de tallas. O sea, yo entonces, imagínense la empresa tal cual mientras que lo van leyendo. Una empresa quiere priorizar las tallas. ¿Para qué? Pues para vender más. ¿Listo? Porque supongamos que si en Sincelejo todas las mujeres son patonas, todos los hombres son patones, pues ellos tienen que priorizar las tallas grandes. ¿Listo? O si en Bogotá los hombres tienen pie de bruja, pues toca priorizar esas tallas. ¿Ok? Para, pues, para venderlas. ¿Ok? Porque las tallas que no se vendan, pues son un gasto. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quiere decir. Cuando uno se imagina esa situación, es mucho más fácil entender por qué quieren hacer eso. Porque quieren priorizar eso, esas tallas. ¿Listo? ¿Usted tiene pie de bruja? No, no, mi pie es normalito, ¿vale? Yo no soy tan patón. Bro, pie de bruja es que tiene pie, pie bien grande, sí, bien, bien grande y pie de payaso, sí. Eso sí. Entonces, claro, si la gente en el mercado local tiene tallas altas, pues toca priorizar esas tallas porque son las que se venden. O si tiene el pie pequeño, bueno, toca priorizar las tallas pequeñas. Ay, si esas son las que venden, pues toca priorizarlas. Bien. Vale, entonces, ese es mi consejo para los que les cuesta entender las situaciones del ICFES. Vayan leyendo y vayan imaginándose absolutamente todo. Bien. Entonces ahora dice, para esto, toman como referencia las tallas más vendidas en el último mes. Ok. Estas son las tallas más vendidas en el último mes. Entonces dice, uno de los ejecutivos propone utilizar la mediana de la muestra estadística. La mediana, entonces ya saben, apenas vean esta palabrita ya, mediana es el valor del medio. Ya. O sea, no tiene pérdida. Eso es lo que siempre que vean para esas palabritas toca pues recordar el tema. Mediana, valor del centro, ya. O sea, si pase lo que pase, deben tener esa información ahí a la mano. Mediana, valor del centro, ya. ¿Listo? Vale. Entonces ahora dice ventas del mes y aquí aparece la gráfica. ¿Listo? Con las tallas que más se venden. Vale. Entonces dice, la propuesta del ejecutivo de calcular la mediana permite hallar el valor de referencia requerido. ¿Sí o no? ¿Vale? ¿Sí o no? Fíjense que esta estrategia sirve demasiado. Primero digan si es sí o no, porque si hay una pregunta que empieza mal, ya se descarta, sin importar lo que diga después. Se puede colocar la parla más elegante después, pero si empieza mal, ya se descarta. No vale. ¿Ok? No vale. Entonces, sí. Entonces hay que tener eso en cuenta, ¿vale? ¿Sí o no? Entonces, ellos quieren priorizar la fabricación de ciertas tallas y proponen la mediana, ¿vale? La mediana, el valor del centro, pero eso no permitiría priorizar nada, ¿vale? Porque la mediana es el valor del centro y ya. Y puede ser que el valor del centro sea, por ejemplo, 35, por poner un ejemplo, ¿vale? O sea, no la voy a sacar. No es necesario sacarla, solamente hay que entender.
Supongan que la mediana da 35, pero 35 no es la talla que más se vende. Y ellos quieren priorizar es la talla que más se venda. ¿Sí entienden? Entonces, fíjense que la mediana no me sirve. En este caso, para saber cuál hay que priorizar, tocaría utilizar es la moda. ¿Ok? Porque la moda me dice cuál es el valor que más se repite. Y aquí el valor que más se repite es 40 y 32. O sea, son las tallas que más se venden. Las que más se repiten a la hora de vender. ¿Listo? Entonces, en este caso, para lo que ellos quieren, tocaría usar en la moda, no la mediana. Bien, no la mediana. ¿Listo? Entonces, la respuesta es que no. Solamente con hacer ese análisis ya se tacha la B que dice que sí y la D que también dice que sí. O sea, empiezan mal. ¿Ok? Practiquen mucho esto con los simulacros, ¿ok? En los simulacros que yo les tengo, practiquen mucho cuando tengan este tipo de preguntas porque pues hay que practicar esta estrategia. ¿Ok? Hay que practicar las estrategias para que el día de la prueba real no tengan que inventarse nada. O sea, ya tengan todo dominado, tengan todas las estrategias dominadas y solamente sea aplicarlas. Porque si ustedes no tienen las estrategias dominadas, se pueden equivocar. ¿Vale? Se pueden equivocar porque el miedo, los nervios, la presión, el tiempo, hace que uno se equivoque mucho si no tiene las cosas muy claras. Ok, entonces todas estas tres estrategias que yo les doy toca practicarlas mucho con los simulacros. Bien. Vale, entonces ya se tacha la B y la D, pues porque aplicamos esa estrategia y esas son las que empiezan mal. Entonces dice la A. No, porque la mediana es imposible de determinar teniendo en cuenta únicamente la información de la gráfica. Y no, la mediana sí se puede hallar con esa información. ¿Vale? Para hallar la mediana solamente toca pues organizar todos estos datos y, y sacar el valor del centro. Más nada. ¿Ok? Y más nada. Entonces, con esta información sí se puede hallar la mediana. ¿Vale? Y bueno, y tampoco tiene que ver con eso. Tiene que ver, la razón es porque la mediana no sirve para lo que ellos quieren. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice la C. No, porque la mediana determina un valor central, eso es correcto, sobre la distribución de los datos ordenados. Entonces se pierde información de los máximos en venta, que es lo que le interesa exactamente. ¿Vale? Porque supongamos que, como les dije, supongamos que la mediana es 35. Bueno, ya se pierde la información que nos interesa, que son las tallas que más se venden. ¿Vale? 35 es la mediana, se puede sacar. Pero fíjense que 35 no es el valor que ellos buscan. Ellos quieren son los números que más se vendan. Y con la mediana se pierde esa información. ¿Vale? La mediana solamente sirve pues, para sacar el valor de en medio, para más nada. ¿Ok? Y para más nada. La mediana no sirve para saber cuál fue el dato máximo, cuál fue el dato menor, cuál fue el dato que más se repitió, cuál fue el dato más importante, no. La mediana solamente es para el valor del medio, para más nada. Bien. Daniel, joder, regalaron las respuestas. Pues Daniel, pues fíjate, tú estás dando pre conmigo desde febrero, ¿no? Obviamente que ya tienes cierta práctica y pues estas preguntas las ves fáciles, pero imagínate toda esa gente que no está estudiando todos los días. Hmm. La gente que no estudia todos los días, estas preguntas se les complican. Yo soy como la mediana, solo sirve para una cosa. Joder. No, Katy, no te trates así de feo. Profe, eso es muy factible que salga en la prueba. Ok, hablemos de eso. Hablemos de eso, que es un tema interesante. Profe, la pregunta es la siguiente. Profe, ¿qué probabilidad hay de que esto se me repita? Esa es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué probabilidad hay de que esto se me repita?
Y bueno, la respuesta es que sí, se te pueden repetir, pero también no se te pueden repetir. ¿Listo? No, es que no es ni siquiera 50-50. Bien, les voy a explicar cómo funciona el ICFES, porque esto también es bueno tenerlo en cuenta. Cuando yo hice mi prueba ICFES, yo pues, y salí de mi prueba ICFES, me encontré con el dato de que la prueba, el ICFES hace 17 pruebas diferentes. ¿Listo? Así como cuando en el colegio hacen disque 2 exámenes para que no se copien. Bueno, fíjense, el ICFES es tan loco que hace 17 pruebas diferentes. Imagínense. 17 pruebas diferentes. Entonces, lo que hace el ICFES es lo siguiente. De esas, algunas son nuevas, o sea, preguntas nuevas, preguntas que no han salido en años anteriores, pero fáciles. ¿Ok? Pero fáciles, o sea, que quien estudió, quien se preparó bien, las hace a ojo cerrado, las hace en 10 segundos. ¿Ok? O sea, predominan. O sea, quiere decir que hay más, no quiere decir que no se repitan, quiere decir que hay más nuevas que, que viejas. Aquí predominan las nuevas, pero fáciles. ¿Listo? Nuevas, pero fáciles. Luego también, el IFE saca otro grupito de preguntas que son otro grupito donde predominan las difíciles, o sea, de dificultad alta, pero viejas. O sea, que son más viejas que el corozo, que se repiten en todos los años. Eso quiere decir que igual, si tú no estudiaste, tampoco vas a poder responder estas preguntas que son viejas, pero que son difíciles. ¿Ok? O sea, si tú llegas al ITFE sin nada de preparación, si no hiciste simulacros, si no hiciste preguntas, pues también vas a morir en este tipo de preguntas, en este otro. ¿Ok? Son más viejas que el profe que tiene el cajón. Ey, más viejas que el profe que tiene el cajón al lado y no quiere salir del cole. Ey, Katy, yo tengo el pelo blanco, pero bueno. Y bueno, y también hay otro tipo de preguntas en donde predominan, que son como, predominan, bueno, pongámosle 50-50, ¿ok? 50-50. O sea que hay preguntas nuevas y fáciles y también preguntas difíciles pero viejas. O sea que que se han repetido mucho. ¿Ok? Y a mí me tocó una de estas 50-50, ¿vale? Porque yo pues hablando con mis compañeros de esa época, me contaban de que se les había repetido todo naturales, se les había repetido toda matemáticas y sacaron 100. O se les había repetido todos los textos de lectura crítica y sacaron 100 en lectura crítica. Entonces, a mí me tocó pues un 50-50, ¿vale? ¿Listo? O sea, no te preguntas nuevas y también no te preguntas difíciles, pero viejas, que yo sabía que ya las había visto antes. ¿Vale? Entonces, chicos, consejo. Consejo. Mucha gente les va a decir, no, eso de suerte, porque si te tocan las fáciles, ya ganaste. Si te tocan las difíciles, pues ya ni modo, ya perdiste. Entonces, mucha gente dice que el IFES depende de la suerte. Pero yo digo que no, no realmente. Yo digo que hay que estar preparado para todo. ¿Vale? O sea, si tú no estudiaste, si no hiciste simulacros, si no prestaste atención en tu pre-IFES, no vas a poder responder las nuevas. ¿Listo? Porque si, por más fácil que sea una pregunta, pero si es de un tema que tú no conoces, ya, te poncha. Puede ser la pregunta más fácil, pero si el tema tú no lo dominas o no supiste leerlo bien, ya perdiste. ¿Vale? Hasta ahí llegaste. Si no te preparaste bien. Entonces, sí. Fíjense que para el IFE hay que estar preparados para todo, ¿vale? Esa es la respuesta más transparente que les puedo decir, porque yo les puedo decir, chicos, hagan mis simulacros y es seguro que se les van a repetir todas. Pero no, o sea, sí se les puede repetir, porque sí, el IFE sí repite mucho, pero también les puede aparecer una prueba nueva. Bien, les puede aparecer una prueba nueva.
Pero si ustedes se prepararon bien a conciencia, si siguieron mis recomendaciones, si cuando estaban haciendo los simulacros practicaron las estrategias, leyeron todo bien, pues esas preguntas nuevas van a ser un relajo también para ustedes. ¿Vale? Entonces, eso es esa es la respuesta más transparente que les tengo. Bien. A ver, no me dejes con la duda. Ok. Entonces, listo. Toca estar preparado para todo. Toca estudiar. No hay de otra. Bien. El profe dándonos moral. Listo. Entonces, fíjense, esos son detallitos que pues imagínense lo siguiente, el ITFES es un juego, ¿vale? El ITFES es un juego y pues hay que saberle jugar. Entonces, por eso es bueno saber cómo trabaja el ITFES, cómo califica, cómo pregunta, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, porque esa información es valiosa. Yo no quiero jugar. No me gustan esos juegos. Bien. Profe, una recomendación. El lunes hice un examen y no me podía concentrar. Ah, pues toca hacer el ejercicio. El otro mes vamos a hacer otra vez el ejercicio que el de hacer preguntas ITFES con música de fondo. ¿Listo? O sea, si quieres mejorar tu concentración, toca hacer ese ejercicio. Bien. Listo, hagamos otra. Hagamos otra vez, pues. Dice la 3. Dice la 3. Para controlar una plaga en un cultivo se decide aplicar un pesticida. Los encargados del cultivo, desde la primera semana después de aplicado el pesticida, registran en la tabla el número de plantas que, al finalizar la semana, continúan enfermas. Bien. Entonces aquí está la tabla. Dice la pregunta. De acuerdo con la información de la tabla, ¿cuál de las siguientes gráficas describe correctamente el comportamiento de los datos? ¿Vale? Entonces, fíjense que esto no es ningún tema, esto es análisis de gráficas y esto lo preguntan mucho. ¿Vale? Lo preguntan mucho. Esto del análisis de gráficas. Entonces, nada, solamente hay que relacionar esta tabla con eh, lo que sale aquí. ¿Vale? Con esto de acá. Entonces, miren lo que pasa. Semana 1, 800. Semana 2, 400. Semana 4, uy, fíjense, de la 2 pasa a la 4, fíjense, esos son los detallitos. Esos son los detallitos que hacen que uno se equivoque. Yo creo que aquí la mayoría marcó la B. Estoy súper seguro que todo el mundo marcó la B en la prueba. Pero si ven cómo es el IFES de cochino, esos detallitos son los que hacen que la gente se equivoque. Entonces, mira, de la 1, 2, pasó a la 4. Bien, pasó a la 4. Y fíjense, sigue bajando, ¿vale? Sigue bajando. ¿Listo? Entonces, fíjense que a medida que aumenta la semana, ¿listo? Aumenta, la semana aumenta. Porque fíjense, 1, 2, 4, 8, va aumentando. A medida que el número de semanas aumenta, el número de plantas enfermas disminuye. Disminuye. Eso es lo que toca analizar. Eso es lo que toca relacionar. Mientras que una aumenta, la otra disminuye. Bien. Entonces, son inversas, pero no proporcionales, ¿vale? Ahí cuidado con eso, chavos. Sí, son inversas, pero no de manera proporcional, porque si fuese proporcional sería lo siguiente. Sería así. 1, 2, 3, 4. Eso sí sería inversamente proporcional. ¿Listo? Proporcional quiere decir que a medida que esta aumenta, la otra disminuye, pero de la misma medida. ¿Listo? En la misma medida. ¿Listo? Pero fíjense que las semanas van aumentando, pero miren que se saltan muchos valores. Se saltan muchos valores. ¿Ok? Porque si uno dice
Aquí va disminuyendo de 200 en 200, ¿verdad? De 200, bueno, va disminuyendo cada siempre la mitad. La mitad, la mitad, la mitad. Pero, pero, de este otro lado, no va aumentando de la misma forma. ¿Ok? No va aumentando de la misma forma. ¿Listo? Entonces, por eso es que son inversos. Son inversos porque uno aumenta y la otra disminuye. Pero no de la misma forma, no de manera proporcional. Por eso es que era la A. Por eso es que era la A. Porque la A, esta es la forma de una gráfica inversa. Las gráficas inversas tienen esta forma. Van disminuyendo, pero no como una línea recta. ¿Okay? Cuando son líneas rectas, aquí sí son proporcional. ¿Listo? Entonces, tener como que ya claro esos dibujitos ayuda también. ¿Listo? Las líneas rectas son cuando son proporcionales. Si no son proporcionales, son curvas. ¿Ok? Listo. Entonces, fíjense, ese era el pro. Ese era, aquí se podía descartar la C y la D, porque fíjense que va aumentando. El número de plantas va aumentando, pero en la tabla el número de plantas enfermas va disminuyendo. Entonces, por eso se descarta la C y la D, porque en el eje Y está el número de plantas. Siempre que tengan este tipo de tablas, de gráficas, deben mirar son los ejes para poder relacionarlos bien. Bien. Entonces, la C y la D se descartan pues porque van aumentando el número de plantas. Y en la tabla dice lo contrario. Ok. Y bueno, y aquí queda entre el número de plantas, entre la A que es inversa y la B que es inversa pero proporcional. ¿Listo? Y aquí pues estas no son proporcionales. ¿Ok? No son proporcionales porque fíjense que se van saltando datos. El número de semanas se va saltando datos, entonces eso no es proporcional. Para que sea proporcional debía ser así. 1, 2, 3, 4. ¿Listo? 1, 2, 3, 4 y pues esto sí. 800, 400, 200 y 100. ¿Vale? ¿Listo? Y bueno, y otra razón por la que no son proporcionales. Porque proporcional quiere decir que aumenta o sube en la misma cantidad, en la misma magnitud. Entonces, miren lo que pasa. De aquí a aquí bajó 400. Y de acá a acá bajó 100. Quiere decir que esto es algo que no es proporcional, porque no va bajando en la misma magnitud. Esa es otra razón por la que no es la B. ¿Ok? Esa es otra razón. Para que sea proporcional debe bajar en la misma cantidad, o sea, debería bajar, por ejemplo, de 100 en 100, o bajar de 200 en 200, o de 400 en 400. Pero si está así, si de un lugar baja 400 y de otro baja 100, eso no es proporcional. ¿Bien? Eso no es proporcional. No la entiendo, pero después de una buena pelea entiendo. Vale. Entonces sí, yo creo que ese es el mejor argumento, que ese es el mejor argumento. Para que sea proporcional, para que sea una línea recta, tiene que subir o bajar, pero como en los mismos pasos, de 100 en 100, de 200 en 200. Pero si primero subo o baja de una cantidad y luego cambia esa cantidad que sube o baja, ya eso no es proporcional. Bien, ya eso no es proporcional. ¿Listo? Entonces, fíjense, son detallitos, ¿ok? Son detallitos y eso es lo que se puede complicar en el ICFES. O sea, hay que tener estos detallitos muy, pero muy claros el día de la prueba real para que
estas preguntas les salgan fácil. Bien. Sebas, ¿cómo inventaron las matemáticas? Por necesidad, todo esto se ha inventado pues por la necesidad. Te odio matemáticas. Bien. Por necesidad. Entonces sí, díganme si quedó claro esta pregunta porque este tema directa, inversamente proporcional es muy, pero muy importante. Entonces, confírmeme una vez si entendieron o repito algo. Bien. Sí, confirme todo si lo entendieron o si no, pues repito, porque este tema es muy, pero muy importante. ¿Listo? Profe, ¿puede repetirlo de nuevo, porfa? Qué pena. Sí, sí, listo. Vale, te daré un ejemplo, ¿listo? A explicarlo de otra forma, pues, porque si lo explico de la misma forma, pues va a seguir sin entenderlo. ¿Listo? Repetirnos siempre es lo mejor. Listo. Te voy a hacer para que veas la diferencia entre algo que es proporcional y algo que no es proporcional. Sí, para que tengan esta diferencia muy clara. Vale, proporcional quiere decir que va subiendo en la misma cantidad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando les agregan una tabla de la siguiente forma. Aquí. Una tabla de valores así. Ok. Bueno, más o menos. Aquí. 1, 2, 3. Y aquí 100, 200, 300. ¿Listo? Entonces, fíjate. 1, 100, 2, 200, 3, 300. O si lo quieres poner más difícil, sí, pongámoslo para que veas que es lo mismo. 500, 600, 700. En este caso es una subida proporcional. ¿Ok? Va subiendo de 100 en 100. ¿Ok? Bueno, de 100 en 100. La gráfica de esto, cuando la subida es proporcional, es así. Es una línea recta. ¿Ok? Siempre que es proporcional, la gráfica es una línea recta. ¿Ok? En este caso, como va subiendo de 100 en 100, bueno, la recta va hacia arriba, la recta es ascendente. ¿Listo? Esa es la característica de cuando es proporcional. Bien. Cuando no es proporcional, bueno, es de la siguiente forma. Cuando no es proporcional, la subida es, por ejemplo, 500, luego 550 y luego 800. Entonces, fíjate que no va subiendo en la misma medida. No va subiendo Tiene de una forma curva. igual. Aquí es una curva. ¿Listo? Eso es cuando, o sea, son directos. Son directos. Uno sube, el otro también. Son directos, pero no proporcional. No proporcionalmente. Entonces, aquí es una curva. O sea, va subiendo, pero no en línea recta. Esa es la diferencia. ¿Ok? Esa es la diferencia entre proporcional y no proporcional. ¿Ok? Porque eso es lo que significa proporcional, que va subiendo o bajando en la misma medida. ¿Listo? En la misma medida. Si no sube en la misma medida, no es proporcional. ¿Ok? Esa es la diferencia. Entonces, listo. Ya para terminar, hagamos un Kahoot y ya con eso nos vamos, ¿ok? Pero, sí, pero espérense, antes de irnos al Kahoot, la pregunta que les quería hacer. En términos de dificultad, ¿cómo lo sintieron? ¿Fácil o difícil? ¿O qué fue lo difícil de las preguntas que vimos? Sí, para hacer ese análisis juntos. ¿Qué fue lo que sintieron difícil? Lo último. Ok, acá a ti se le dificultó lo normal porque
de nuevo, si es un tema que tú no dominas, si este tema no te lo han explicado bien en el colegio, pues o se te va a hacer difícil, ¿vale? Se te va a hacer difícil, entonces, por eso es que vale la pena venir a las clases y repasar estos temas que en el colegio no se repasan. Bien, por eso es que el colegio no les puede asegurar un buen puntaje. Bien, mi mente es un poquito más lenta. No, tranquila. Tranquila, Katy, como te dije, aquí hay gente de todos los niveles, hay gente de décimo, hay gente de 11, hay gente de diferentes partes del colegio y pues sabemos que en Colombia los colegios pues tienen siempre esas diferencias. Hay colegios que explican mejor, hay colegios que tienen profesores muy malos, entonces no es tu culpa, no es culpa de tu mente, simplemente pues estás en el proceso, ¿ok? Eso es todo. Bien, bueno, solamente se complicó el último punto. Ok. Entonces, en conclusión, el IFE se complica si el tema no lo han visto, ¿ok? Si el tema no lo han visto o si no leyeron bien. Esas son las dos únicas razones que hacen que el IFE se complique, o sea, que se vuelva difícil. Entonces, toca repasar estos temitas, ¿vale? O sea, toca hacer muchos simulacros y si hay algún tema que ustedes no conozcan, de una lo investigan. ¿Listo? De una lo investigan. Así es como uno mejora en el ITFES, practicando, investigando, temas que uno no conozca. ¿Listo? Profe, si hicieras el ITFES otra vez, ¿cuánto sacarías? Si le soy sincero, últimamente como que